La lección 6 para el 10 de febrero del 2024, titulada Me levantaré, nos sumerge en un profundo estudio de los Salmos, enfocándose en la justicia de Dios frente a la opresión y la injusticia. Estos textos, aunque escritos en época distinta, resuenan con fuerza en nuestro tiempo, donde el mal, la injusticia y la opresión siguen siendo preocupaciones centrales. La lección explora cómo los salmistas en tiempos de crisis encontraron en Dios un defensor incansable contra la violencia y la injusticia, y cómo esta misma esperanza sigue vigente para nosotros hoy. El estudio se centra en la paciencia, la promesa de Dios, destacando que aunque su intervención no siempre ocurre en nuestro tiempo deseado, su juicio es inminente y justo. Esto se refleja en la doble dimensión del juicio divino, la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos. La lección también aborda la importancia de reconocer a Dios como la fuente de toda victoria y ayuda, más allá de nuestras capacidades o éxitos personales. Este estudio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia la injusticia y cómo a través de nuestra fe y de nuestras acciones podemos ser instrumentos de la justicia y la misericordia de Dios en el mundo. Nos desafía a mirar más allá de las soluciones humanas y a confiar en la sabiduría y el juicio de Dios como la verdadera solución a la opresión y la injusticia. Sean bienvenidos, apreciados amigos, a su programa Enfocando la Lección de la Escuela Sabática desde Educación Continua de la UPU. Estamos en la lección número 6, Me levantaré, que tiene como texto para memorizar Salmo 12:5 y dice: por la opresión del débil y por el gemido del menesteroso, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Muy bien amigos, estamos en la lección número 6 para el 10 de febrero del 2024, Me levantaré. Y el versículo para memorizar está en el Salmo 12:5. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Pastor Montero, ¿qué tal? Un saludo cordial nuevamente. Estamos para disfrutar de una nueva lección de los Salmos, Me levantaré. Bueno, también con mucha alegría poder compartir este momento de estudio y un saludo muy cordial para todos nuestros amigos que siempre están visualizando y aquellos que mandan sus mensajes también. Así es, pastor. ¿Qué le lleva, digamos, a pensar, reflexionar esta lección, Me levantaré? Y el versículo, ¿no? Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor. La sola idea de colocar ahí esa frase, me levantaré, indica que la persona está postrada, la persona está en una situación difícil, digamos, ¿no? Pero él toma la decisión de no permanecer en esa condición, ¿no? Y aferrándose a las promesas de Dios, él dice, me levantaré, ¿no? Ahora puede ser tomado también desde otro punto de vista, que una persona puede hacer eso simplemente tratando de buscar su propia respuesta, su propia decisión, sus capacidades por mí mismo, desde el punto de vista humanista. Me voy a levantar, un libro de autoayuda, ¿no? Un discurso que no. En cambio, este levantarse tiene que ver con el confiar en que hay un Dios que puede restaurar a la persona. Claro, ahora, la mayoría de nosotros, de una u otra manera, hemos pasado momentos de injusticia, aparente injusticia, o quizás momentos que hemos sido, quizás allí ha sufrido algún tipo de injusticia, como decíamos, ¿no? Y nos hemos sentido mal, ¿no? Entonces, la lección de esta semana justamente trata de eso, ¿no? De poder colocar nuestra confianza en Dios en esos momentos de injusticia, porque el ser humano siempre quiere tomar venganza con sus propias manos, ¿no? Así es.
digamos, el cristiano lo que hace es colocar digamos, la causa que tiene su sentimiento de ser tratado injustamente en las manos de Dios. Así es. Ahora, apreciados amigos, vamos a cambiar un poquito la modalidad del bosquejo de la lección. De paso, allí en los comentarios, en el comentario fijado, va a aparecer un documento, un archivo en el cual están 3 modelos de bosquejo. Hemos preparado 3 modelos. El primer modelo que hemos venido desarrollando estas 5 lecciones, ¿correcto? Las lecciones anteriores, que es el modelo de la pregunta y respuesta, tipo estudio bíblico. Y el segundo modelo tiene que ver con tópicos, claves e ideas fuerza. Es un bosquejo un poco más profundo, ¿no es cierto? Y el tercer modelo lo hemos preparado con la gran pregunta de la semana. Y en esta lección y quizás las otras lecciones vamos a aplicar este modelo. Así es que si ustedes son maestros de escuela sabática, vayan al comentario, al primer comentario, ahí va a estar fijado este documento, este archivo. Descárguenlo, ahí están de las 3 selecciones, correcto, de las 3 selecciones de este trimestre, y así ya tienen una ayuda. ¿Qué le parece, pastor? 3 modelos que hemos preparado de bosquejos de la lección de la escuela sabática. Bueno, me parece que cada uno va a poder elegir aquel que se ajuste mejor a sus necesidades, ¿no? Así es, ¿no? Y de repente cada uno toma esos modelos y hace el propio también de acuerdo a sus necesidades. Pero ahí tenemos 3 modelos que con cariño lo hemos preparado para ustedes. Muy bien. Entonces empezamos, pastor, esta lección. Procura responder la gran pregunta de la semana. Y la gran pregunta de la semana es, ¿de qué manera nos ayuda Dios a superar la opresión y la injusticia en nuestras vidas? Entonces el tema central es sufrimiento de injusticia, sufrimiento de opresión, y cómo Dios nos ayuda a enfrentar eso. ¿Está bien? Vamos a desarrollar. Sí, hay un comentario previo antes de entrar aquí, que el versículo de la semana creo que nos ubica de la mejor manera, ¿no? Porque son palabras de Dios. O sea, Salmos 12:5 dice, por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor. O sea, es el Señor el que se levanta en verdad aquí, ¿no? Claro. Entonces el Señor, como dice, coloco punto final a esta historia de injusticia. Yo me voy a levantar y voy a hacer justicia. Voy a dejar las cosas como tienen que ser. Ok, entonces vamos a ver cómo la lección nos ayuda a desarrollar esta pregunta, de qué manera Dios nos ayuda a superar la opresión y la injusticia. ¿Está bien? La primera respuesta es Dios como nuestro guerrero y poderoso. Vamos al Salmo 18, 3 al 18. Vamos a buscar el Salmo 18, acá tengo el Salmo 18, versículos del 3 al 18, pero vamos a escoger algunos pasajes. Dice, leo por ejemplo el versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi oración, mi voz, desde su templo, y mi clamor llegó delante de él. Versículo 9. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta? ¿Cómo Dios nos ayuda a enfrentar momentos de opresión, momentos de injusticia, según este Salmo 18? Cada uno de los textos aquí leídos nos muestran la acción de Dios. En algunos casos se habla acerca del clamor del ser humano y en el mismo versículo se habla acerca de la respuesta de Dios. Es como que el Señor simplemente está esperando a que clamemos para que Él pueda venir en nuestra ayuda. Y Él se presenta como el guerrero que viene y salva. Yo quisiera ilustrar esto de alguna manera, ¿no?
Algunos piensan por qué el imperio de los incas, tan grande como era, cayó tan rápido frente a la invasión de los españoles. Era un puñado de soldados españoles y millones de incas. Entonces, una de las explicaciones que se han dado en la historia es el hecho de que muchos pueblos vieron a los españoles como salvadores. Es decir, los incas habían gobernado un tremendo imperio, pero habían sojuzgado a muchas naciones allí, ¿no? Los chimús son parte de ellos, ¿no? Creo que por ahí los chimús es de usted, no sé. Los mochicas, quizás los mochicas fueron un poco antes de los chimús, pero los chancas. Entonces, cuando vieron ellos que los españoles se presentaron, muchos los vieron como los salvadores. Y entonces se aferraron a eso porque nos va a librar del yugo de los incas. Bueno, son guerreros salvadores, ¿no? Aquí Dios también en estos versículos se nos presenta como alguien que está presto para liberar, para sacar de una situación de opresión, de dificultad. El hombre clama y Dios está dispuesto a responder. Entonces creo yo que para nosotros como seres humanos estos textos son de mucha esperanza, de saber que no hay ninguna situación en la que estemos tan angustiados de la que Dios no nos pueda sacar. Entonces acá Dios se presenta como nuestro guerrero poderoso, ¿no? Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. O sea, el invocar a Jehová. Luego también dice, y había densas tinieblas debajo de sus pies, poderoso. Habla de un guerrero poderoso, o sea, hasta ¿no? las tinieblas están debajo de sus pies. Claro. Luego dice, envió de lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Así es. Poderoso, ¿no es cierto? Un guerrero poderoso. Entonces, ¿cómo? Porque ahí habla acerca de la opresión de mis enemigos. Así es, sí, sí. Entonces, cuando viene y me libera de mis enemigos, quiere decir que pelea las batallas que yo tengo contra mis enemigos. Él pelea las batallas y a mí me libera, ¿no? Esa es la figura que utiliza. Muy bien, entonces aquí la pregunta de la semana, ¿de qué manera Dios nos ayuda a superar la opresión y la justicia? Es considerando a Dios como nuestro guerrero poderoso. ¿Está bien? Segunda respuesta que nos presenta la lección está que Dios defiende nuestra vulnerabilidad. A ver, vamos a buscar aquí el Salmo 9:18, ustedes Salmo 40:17, y así hay 4 pasajes que tenemos que ver aquí. Salmo 9:18. Entonces dice, Salmo 9:18, leo, pastor. Sí. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Recordemos que la respuesta está en función a que Dios defiende nuestra vulnerabilidad. Y aquí este pasaje dice que el menesteroso, una persona vulnerable, no será olvidado porque Jehová se levantará y serán juzgadas las naciones. ¿Qué dice el Salmo 40:17, pastor? Dice, aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Allí se llama a Jehová mi ayuda. Él le dice, mi libertador eres tú. Es decir, la descripción que hace es la de una persona afligida, de una persona necesitada. ¿Quién es el vulnerable? El vulnerable, bueno, el vulnerable es aquel que está sin ninguna defensa, aquel que está indefenso, por así decirlo, es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando estoy completamente allí vulnerable, hay alguien que es más fuerte que yo, que se coloca entre mí y mis enemigos, y el adversario. Así ¿no? es. O sea, Dios es aquel que me hace fuerte. Aquí mire, el Salmo 113:7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Entonces, una vez más, es Dios quien sale en nuestra defensa, digamos, sale en defensa cuando nos encontramos en momentos vulnerables, ¿no? Salmo 146:7 dice, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. ¿no? Entonces está hablando de sectores que son vulnerables de la tierra. ¿no? Sí. Está diciendo el Señor, tendrá cuidado
de todos aquellos que están en indefección. Ok, entonces, respondiendo a la gran pregunta de la semana, ¿de qué manera Dios nos ayuda a enfrentar la opresión y la injusticia? Dios defiende a los vulnerables. Y encontramos varios pasajes, ¿no? Pasamos a la tercera respuesta que la lección nos da, y ahí nos habla de que Dios es nuestro juez justo. Y tenemos un pasaje, Salmo 82. Vamos a buscar el Salmo 82, apreciados amigos, lean ahí su Biblia, subrayen pasajes claves, si no en el bosquejo también está. Dice, mire, el versículo 3, pastor, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Qué interesante. Bueno, en este caso ya es un llamado para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Si Dios cuida a los menesterosos, el cristiano, siguiendo también el ejemplo de Dios, debe cuidar del menesteroso. No es que yo voy a decir, no, bueno, Dios cuida a los menesterosos, entonces ya que se las entiendan solos. ¿No? Dios cuida de los huérfanos, entonces ya se entiendan solos. No, aquí está colocando, yo soy las manos de Dios en este mundo. ¿No? Entonces, cuando el cristiano extiende su mano al que está necesitando ayuda, está siendo la mano de Dios, está llegando con esa ayuda, pero en cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, ahora, cada uno de nosotros debe ser alguien que luche. Ahora, pero leamos los versículos anteriores, ahí para tener el contexto. Mire, dice el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. O sea, pone a Dios como el juez. Y lanza una pregunta el salmista. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y ahí viene, ¿no? Defender al débil, al huérfano. Y el versículo 8 termina. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Cuando estamos en opresión, injusticia, lo natural o lo humano es tomar venganza por nuestras propias manos, ¿no? O desear el mal de esas personas que nos hacen mal. Pero vemos en los salmos y en la Biblia que la justicia le corresponde a Dios. Él es el que hará justicia tarde o temprano, ¿verdad? Así es. Ahora, cuando una persona habla de juicio, son pocos los que quieren entrar en juicio, ¿no? Claro. Es decir, los culpables no quieren entrar en juicio, pero son los inocentes los que claman por el juicio, porque acá está hablando, levántate Dios, juzga la tierra. Bueno, si alguien está en la línea de los culpables, no va a querer decir, levántate Dios, juzga la tierra. Entonces es el clamor de los justos, es el clamor de los oprimidos, el clamor de los que sufren. Levántate Señor, haz justicia sobre la tierra. Y el Señor va a responder esa oración. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo enfrentamos la opresión y injusticia? Teniendo la seguridad de que Dios es un Dios justo, es nuestro juez justo, ¿correcto? Es el que al final es el que juzgará, ¿no es cierto? Al final, como usted decía en la lección anterior, tenemos la película completa, tenemos una mirada de la película completa y sabemos qué es lo que sucederá al final. Así es, la Biblia nos dice cuál es el fin de esta historia. Así es. ¿No? Y entonces, y en el final de esta historia hay justicia plena, hay victoria completa para el pueblo de Dios, así que no tenemos que temer. ¿No? Pongamos nuestra confianza en Dios, en Jehová. Él es el Dios, el juez justo, y entonces evitemos más sufrimiento de parte nuestra, ¿no? Muy bien, vamos a la cuarta respuesta a nuestra gran pregunta de la semana, que es ¿de qué manera nos ayuda Dios a superar la opresión y la injusticia en nuestras vidas? Vamos a la cuarta respuesta. El repudio de Dios hacia la injusticia. Aquí vamos a ver, Dios expresa su rechazo absoluto hacia la injusticia y la maldad en el mundo. Leemos los salmos ahí. Yo leo el Salmo 58. Pastor, usted el Salmo 69. Hay varios pasajes, qué bonito para leer la Biblia. Aquí tenemos Salmo 58, 6 al 8. Dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas.
sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el Seol. Una expresión de venganza, una expresión de castigo, de juicio hacia los malos, ¿no? ¿Qué dice Salmo 69? 69, 22, dice lo siguiente: sea su banquete delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio desolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de los vivientes, y no sean inscritos con los justos. Muy bien. Y aquí el 83 sigue esas expresiones. Hazle como a Madián, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, persíguelos, así con tu tempestad. En todos los pasajes que vemos es el deseo de un castigo, ¿no? Sí, la verdad es que cuando nosotros vamos a los salmos, uno podría encontrar que en los salmos dice siempre hay solo alabanza, solo misericordia, solo amor, pero encontramos que los salmistas expresan toda la gama de sentimientos humanos, incluso el deseo de venganza, ¿no? O sea, no se detienen para emitir juicios sobre los demás y pedir venganza, pedir liberación, ¿no? El asunto es que cuando nosotros vemos en la mayor parte de los salmos, en la parte final, ellos se entregan a la voluntad de Dios. Sea alabado el Señor, ¿no? Piden un canto de aceptación por la voluntad de Dios. Entonces hay una transformación en el corazón. Yo creo que eso también resulta importante. Claro, porque aquí el versículo 11 siempre termina, o sea, siempre hay esa respuesta, ¿no? Dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. El 58, 11, ¿no? Entonces son expresiones de desear el castigo de las personas que hacen daño, pero al final es colocar nuestra confianza en Dios, pastor. Sí, por ejemplo en el 69 también, alábenlo, versículo 34, alábenlo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, habitarán allí y las poseerán. Finalmente Dios es el que va a establecer justicia en este mundo. Así es, o sea, Dios, como la respuesta dice acá, el repudio de Dios hacia la injusticia. Realmente la injusticia no es el carácter de Dios, pues, ¿no? Siempre va a repudiar todo lo que es el pecado y al final Él va a juzgar con justicia, ¿no? Sí. Muy bien, la última respuesta, pastor, a nuestra gran pregunta, recordemos, nuestra gran pregunta de la semana es de qué manera Dios nos ayuda a superar la opresión y la injusticia. La última respuesta es la promesa de justicia divina. Y ahí tenemos tres pasajes bíblicos. Yo leo el Salmo 96, usted el Salmo 99, el Salmo 96, 6 al 10, ¿ok? Guíense, apreciados amigos de nuestro bosquejo. Ahí están los salmos. Salmos 96, 6 al 10 dice: alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debido a su nombre, traed ofrendas y venid a mis atrios. Adorad a Jehová en hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Acá en el Salmo 99 también habla acerca de la justicia, el versículo 4. La gloria del rey es amar la justicia. Tú confirmas la rectitud. Tú ejerces en Jacob la justicia y el derecho. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Interesante aquí, ¿no? Entonces el Salmo 132, 7 al 9 también dice: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo.
tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes, se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Y el 13 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Interesante, entonces vemos parte de la película, parte de el final de la película, ¿no? ¿Cómo será cuando Dios restablezca la justicia en Sí. este mundo, ¿no? Ahora, eso no significa que sea fácil el poder tener paciencia y esperar a que Dios actúe, ¿no? El ser humano muchas veces entra en desesperación y quiere tomar justicia por su propia mano. Y quiere él mismo, ¿no?, hacer la justicia que le corresponde a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Termina agravando todo, termina golpeándose, termina en una peor situación que la anterior, por él querer hacer justicia con sus manos. ¿Cuántas personas tratan de hacer justicia por sus manos y quedan peor todavía que la injusticia anterior, ¿no? La injusticia se multiplica. No se soluciona No se soluciona. Con violencia, ¿no? Así con es. tomar venganza. Sí. Entonces, aquí se nos menciona que Dios finalmente va a establecer justicia. El Señor va a determinar que aquel que obra impíamente termine también pagando las consecuencias de sus actos. Así que lo mejor es colocarnos en las manos de Dios y tener paciencia y no desesperarnos y tratar de solucionar lo que a Dios le es necesario solucionar. Ahora, en estos últimos salmos que hemos leído, habla mucho del santuario, habla mucho de ir, digamos, delante de Él en su tabernáculo. Entonces, es importante, digamos, comprender la figura del ministerio de Jesús en el santuario celestial, como juez. Así, cuando se habla acerca del santuario, es inevitable hablar también acerca del juicio, ¿no? El juicio y el santuario están íntimamente ligados en la teología adventista. Claro. Entonces, esto quiere decir que estamos en un momento de juicio y que todo clamor que nosotros realicemos llega hasta el santuario donde Cristo se encuentra ministrando por nosotros. Y el Señor es amplio en perdonar, el Señor es amplio en restaurar, y entonces eso sin duda también es el preámbulo del momento en que el Señor va a ejercer juicio sobre las naciones. Así que tenemos que esperar confiado. Ok, pastor, una manera de resumen entonces, ¿cómo responderíamos a la pregunta de qué manera nos ayuda Dios a superar la opresión y la injusticia en nuestras vidas? Bueno, hemos estudiado en esta semana que el Señor nos ayuda como un poderoso guerrero, que va estableciendo liberación para nosotros. El Señor nos ayuda también a través de el socorro que nos proporciona en medio de la vulnerabilidad que tenemos y a los vulnerables de la tierra. Y cada uno de estos salmos que hemos escuchado nos dice que Dios es el juez, que Dios va desde el santuario a intervenir para después colocar cada cosa en su lugar. Así es. Y la promesa de la justicia divina que al final se dará, ¿no? O sea, esa promesa que tenemos que esperar, como usted dice, con paciencia. A veces queremos rápido, digamos, que Dios destruya a los impíos, destruya a aquellas personas que nos oprimen, que hacen injusticia. Pero eso está en las manos de Dios. A lo que a nosotros nos toca es seguir confiando en el Señor, seguir obedeciéndole, seguir alabando su nombre, porque Dios a su tiempo colocará cada cosa en su lugar. Entonces, amigos, una pregunta para reflexionar después de haber estudiado toda esta lección. Frente a situaciones donde pareciera que prevalece la injusticia, ¿cómo te ayuda a recordar que Dios actuará como un juez justo? ¿De qué manera te ayuda? Esta lección es importante para todos, ¿no es cierto? En algún momento siempre pasamos por estas situaciones adversas de injusticia, de opresión, pues hemos aprendido en esta lección a confiar en Dios, porque Él es nuestro guerrero, Él está atento a nuestra vulnerabilidad, Él es el Dios justo y al final nos da una promesa de que hará
una justicia divina. ¿Qué decisión debemos tomar entonces? Aquí hay algunas decisiones. Es comprometernos a ser un reflejo del amor y de la justicia de Dios en mis interacciones diarias. Es decir, que nosotros no seamos parte de la injusticia hacia otras personas. ¿Está bien? No nos gusta que sean injustos con nosotros, pues nosotros tampoco debemos actuar de esa manera. Por el contrario, como hijos de Dios, debemos siempre ser justos. La otra decisión que debemos tomar, apreciados amigos, es tomar tiempo cada día para orar por aquellas personas que sufren injusticia. Y debemos orar pidiendo a Dios por su intervención. Hay muchas personas que conocemos allí que pueden estar pasando por estos momentos, pues oremos por ellos para que confíen en Dios y Dios pueda intervenir. Buscar maneras de apoyar activamente a los oprimidos y necesitados en nuestra comunidad. Y el apoyo es espiritual, el apoyo es de confianza en Dios. Y finalmente, nuestra decisión debe ser participar de los desafíos misioneros de la semana, tanto individual como colectivo, porque nosotros necesitamos extender esto hacia otras personas. Y ahí está el desafío misionero semanal, pastor. ¿Cuáles son los dos desafíos misioneros semanales? Hay un desafío que es individual. Identificar y ayudar a los oprimidos en la comunidad, compartiendo con ellos el mensaje de esperanza y justicia de Dios. Entonces siempre hay oprimidos en la comunidad, siempre hay personas que están sufriendo. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Ahí hacerlo, ¿no? Y luego hay aquí un desafío del grupo pequeño, un desafío colectivo. Organizar iniciativas de justicia social en la iglesia, como programas de ayuda a los pobres, defensa de los derechos humanos y promoción de la justicia y la equidad. Muy bien, apreciados amigos, ha sido el desarrollo de la lección número 6, me levantaré. Y el pasaje, terminamos con el pasaje para memorizar, porque es clave: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Así es que nuestra confianza en Dios, que Él se va a levantar para protegernos, para cuidarnos, para hacer justicia. Que Dios nos ayude. Pastor, terminamos con una oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por las lindas promesas de tu palabra. Queremos pedirle, Señor, que podamos estar atentos, ser pacientes y estar seguros de la intervención que hará nuestro Señor Jesucristo para colocar justicia en la tierra. Permítanos, Señor, que a través de nuestra vida te coloquemos en el primer lugar y seamos fieles al mensaje de tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.